que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le redundan a bien. Y nosotros lo vemos en este ejemplo, hermano querido. El pastor Adrián preocupado, con Isaac allí internado, alguien le sustrajo las cosas y eso nos dio la oportunidad a nosotros de poder dar. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermano querido, eso nos hace amados por el Señor cuando nosotros podemos dar. Recuerda que veíamos lo que hacía Cornelio, que practicaba limosna y quedaba y quedaba, y que el ángel le dijo: tus limosnas han sido tenidas en cuenta. Para Dios no hay acepción de persona, hermano. Nuestras limosnas tampoco son olvidadas delante de la presencia del Señor. Por eso, hermano querido, aquello que parecía un contratiempo, en realidad el Señor quería bendecir nuestras vidas. Así que le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que el Señor nos da. Si tiene entonces allí su Biblia, vamos a ir a la palabrita del día de hoy. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del verso 44 en adelante. Dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Le damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Hermano querido, qué lindo es poder ver en este relato las misericordias de nuestro amado y bendito Dios. Es maravilloso, hermano querido. ¿Cómo no se va a alegrar el corazón de cada uno de nosotros? ¿Recuerdan que el Señor le había dicho a Pedro: no llames como un inmundo lo que yo he limpiado? Pedro sabía. Recuerden, hermano, el rito de la purificación que tenía. El rito de la purificación que tenían. ¿Cuál era? El lavamiento. Con el lavamiento estaban limpios. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús tomó el lebrillo y tomó un paño para secarlo y comenzó a lavarle los pies? Que Pedro le dijo: Señor, no me lavará los pies jamás. El Señor le dijo: Pedro, si yo no te lavara, no tendrás parte conmigo. Oh, no solamente los pies, Señor, también las cabezas. Y el Señor le dijo: el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pedro se acordó de eso. Si la palabra nos hizo limpio a nosotros, quiere decir que ese paño que bajaba del cielo, que es la palabra del Señor que habló conmigo, los hizo limpio también a Cornelio, a los parientes de Cornelio, a los amigos íntimos de Cornelio. La palabra del Señor los hizo limpio. ¿Y qué quedaba ahora entonces? El que ellos fueran bautizados. Qué lindo, hermano querido. La palabra del Señor nos enseña que cuando Pedro dio el testimonio de lo que el Señor Jesús hacía, inmediatamente se cumplió el Pentecostés de los gentiles.
Qué lindo, qué maravilloso es. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? No. En Jerusalén era el Pentecostés del pueblo judío. El Pentecostés de los gentiles fue en Cesarea, en la casa de Cornelio. ¿Pero cómo? ¿No fue en el templo? No, no fue en el templo. ¿Fue en la sinagoga? No, no fue en la sinagoga. El Pentecostés de los gentiles fue en la casa de Cornelio. Por eso es que el Señor a muchos los bautiza con el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lengua cuando están orando en las casas. Yo me acuerdo que estaba orando en una casa y el Señor allí me dio el don de lengua, hermano querido. Estaba orando allí en la casa de la hermana Otilia, en Río Cuarto, y allí el Señor me dio el don de lengua. ¿Pero cómo? ¿No fue en el templo? No. Vemos aquí el caso de Cornelio, vemos el caso de todos los parientes de Cornelio, vemos el caso de todos los amigos íntimos de Cornelio. La palabra es clarita, hermano. No quedó ni uno. Ahí había hombres, mujeres, niños oyendo lo que Pedro contaba. Y de todo ello, dice la palabra del Señor, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos los que oían el discurso. Y esto es maravilloso, hermano querido. Cuando Cornelio llega a recibir de parte del Señor, dice en el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Para qué, hermanos queridos? Dice, así que luego envié por ti, el verso 33, tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando oyeron lo que Dios había mandado a Pedro, en obediencia, porque ellos oyeron, entonces el Señor mandó el Espíritu Santo sobre todos los parientes de Cornelio, los amigos íntimos de Cornelio, todos los que estaban en la casa de Cornelio, hermano, hasta el soldado que había ido por Pedro, también fue bautizado con el Espíritu Santo. Y hermano, estos 6 varones que habían ido con Pedro, cuando ve estos varones judíos que habían ido desde Jope, juntamente con Pedro a Cesarea, a esos 6, el apóstol Pedro los mandó a bautizar. Bueno, vayan y bautícelos ahora. Dice el apóstol Pedro en el verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua? ¿A quién cree que le decía eso? ¿A quién le dijo Pedro, ¿puede alguno impedir el agua? A los judíos que habían ido con él. Recuerden que el bautismo era un rito judío de purificación. ¿Puede alguno impedir el agua? Estos no eran prosélitos. Los que estaban allí eran los parientes y los amigos íntimos de Cornelio, no eran prosélitos. La palabra del Señor dice
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Gloria a Dios. Hermano querido, ¿quién iba a decir que no? Si le oían hablar en lengua, ¿y qué es lo que hablaban en lengua? Dice, magnificaban a Dios. ¿Qué es lo que hablaban en el día de Pentecostés? Les oímos hablar las maravillas de Dios. ¿Quién iba a impedir entonces el agua para ellos? Esto es lo lindo, hermano, esto es lo maravilloso. Para Dios no hay acepción de personas, no hay acepción de personas. ¿Cuántos creen que de los amigos íntimos de Cornelio, cuántos creen que de los familiares de Cornelio estaban en condición de recibir el Espíritu Santo? Por la palabra del Señor, todos el Señor los había purificado. Pedro, no llames tú común e inmundo lo que yo he limpiado. Todos, hermanos. Pero ¿cómo? Si eran gentiles, purificados por Dios, ahí no hay a quien objetarle nada. Dios los purifica, el Señor hace como Él quiere. Pero yo llevo años en la iglesia y a mí el Señor, bueno, pídale, porque el Señor Jesús dijo que el que pide, el Padre le dará el Espíritu Santo. Pídale. Pero yo llevo años en la iglesia y pídale, hermano querido, no se deje ganar por los que vengan de afuera. Clame, pídale al Señor. Dígale, Señor, tú lo dijiste, yo lo quiero. Quiero recibirlo, Señor. A estos el Señor dijo que eran todos purificados y todos recibieron el Espíritu Santo y fue el Pentecostés de los gentiles. Hermano querido, imagínense cuando pasaban por la casa de Cornelio los amigos. En esta casa yo recibí el Espíritu Santo. En esta casa yo escuché a Pedro hablar de Jesús y el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. En esta casa el Señor me dio un don de lengua para magnificar, para glorificar, para bendecir a Dios. Recuerda que decía la pastora Sandra en la predicación, cuando Isaías decía, yo soy un hombre inmundo de labios. Inmundo hasta que el Señor limpia. Cuando el Señor limpia, aleluya, gloria a Dios, allí se comienza a alabar, a glorificar, a bendecir. Allí el Señor pone don de lengua para que la persona comience a hablar con el Señor y comience a decir cosas que el Espíritu Santo quiere y a veces no entendemos. Pero hermano querido, estos 6 que habían ido con Pedro, ellos interpretaban, hermano querido, tenían el don de interpretación. Porque la palabra del Señor dice, los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Ellos interpretaban lo que decía Cornelio, lo que decía la señora de Cornelio, lo que decía el soldado que había ido, lo que decían los siervos de Cornelio, lo que decían los parientes de Cornelio, lo que decían los amigos íntimos de Cornelio. Ellos interpretaban todo eso, magnificaban a Dios. No eran que no sabían lo que decían, Dios le había dado el don de interpretación a cada uno. ¿Usted cree que fue casualidad que Pedro llevara a 6 personas junto con él? Esto es lo lindo, hermano querido. Esto es lo lindo. Dice en el verso 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, cuando Pedro está comentando lo que pasó, que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Por eso decimos que son 6, porque Pedro dice, fueron conmigo estos 6 hermanos. Entonces, hermano querido, gloria a Dios, se está acercando el final. Pero bueno, vemos entonces, hermano querido, cómo ellos, por aceptar la invitación de Cornelio, los parientes por aceptar la invitación de Cornelio, los amigos íntimos por aceptar la invitación de Cornelio,
allí ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aceptaron la invitación de Cornelio. ¿Por qué? Porque oyeron la prédica del Evangelio por boca del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor los había limpiado, los había escogido, los había traído. ¿Qué cree que no tenían nada que hacer los amigos de Cornelio? ¿Qué cree que no tenían nada que hacer los parientes de Cornelio cuando Cornelio los invitó? Hermano querido, dejaron de hacer lo que tenían que hacer para asistir a la casa de Cornelio, donde se iba a hablar palabra de Dios. Y allí el Señor obró en esas vidas y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos, y comenzaron a hablar en lengua. Y los 6 que habían ido con Pedro oían que magnificaban a Dios y decían, pero ¿cómo puede ser estos gentiles magnificando a Dios en lengua? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor, hermano querido. ¿Cómo no alabar y glorificar y bendecir su nombre si nos permite conocer a un Dios tan grande, tan poderoso, tan misericordioso, hermano querido? ¿Cómo no vamos a estar alabando el nombre del Señor? Hermanos míos, esta ha sido la partecita que hemos traído en este día, pero vamos a ir ahora a la parte linda, que es la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Usted me ha bendecido, yo he recibido esas bendiciones, ha bendecido a los hermanos y oyentes, hemos recibido esas bendiciones y hemos bendecido a los hermanos y oyentes, pero ahora vamos a estar bendiciendo al pueblo del Señor como Dios manda, porque Dios quiere bendecir su pueblo. Y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive, la honra, la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Que Dios nos bendiga.